tormentas, en aflicción, aún en mis fallas te quedará. Tu amor me llevará. Tú eres la paz a mi corazón. Oh, oh, tú eres la paz a mi corazón. En silencio tú me hablarás, mis preguntas responderá. Tu amor me llevará. Tú eres la paz a mi corazón. Oh, oh, tú eres la paz a mi corazón. Tú mi luz, tú eres mi luz, que brilla en las tinieblas, yo te seguiré. Oh, oh, tú mi luz, tú eres mi luz, creo en la promesa que tú me llevarás. Salvo estoy, salvo estoy, salvo estoy, salvo estoy. Mi futuro descansa en ti, cada mañana te alabaré. Tu amor me llevará. Tú eres la paz a mi corazón. Oh, oh, tú eres la paz a mi corazón. Tú mi luz, tú eres mi luz, brillan las tinieblas, yo te seguiré. Oh, tú mi luz, tú eres mi luz, creo en la promesa que tú me llevarás. Salvo estoy, salvo estoy, salvo estoy, salvo estoy. Fuego ardiente, tu luz brilla, tú me llevas a donde estás. Fuego ardiente, tu luz brilla, tú me llevas a donde está. ¡Hey! Fuego ardiente, tu luz brilla, tú me llevas a donde está. Fuego ardiente, tu luz brilla, tú me llevas a donde está. Tú mi luz, tú eres mi luz, que brillan las tinieblas, yo te seguiré. Oh, tú mi luz, tú eres mi luz, creo en la promesa que tú me llevarás. Salvo estoy, salvo estoy, salvo estoy, salvo estoy. Muy buenos días, queridos hermanos de Príncipe de Paz. Qué bueno poder conectarnos una vez más en esta mañana especial de domingo, en donde queremos unirnos para poder compartir la palabra, para poder ser edificados en la santa palabra del Señor, que es la única que usa el Espíritu de Dios para poder ayudarnos. Y en esta mañana les doy un saludo de parte de Libby, de mi persona, y quiero animarles a seguir adelante, cuidándose mucho, pero también confiando en el Dios que nos puede ayudar en todo momento. Así que vamos a unirnos en oración y de una vez pedir que Dios bendiga sus vidas, mi vida y la palabra que vamos a compartir en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más te agradecemos por poder unirnos a través de este medio. Ayúdanos, Señor, a tener paciencia y confianza que tú tienes todo en tus manos y que en tu momento vas a hacer las cosas para bien nuestro. Siempre lo haces, pero queremos poner en tus manos, Señor, nuestra vida y nuestras familias, para que seas tú, Señor, bendiciendo y cuidándonos. Y lo pedimos, Señor, con gratitud. Pedimos que nos ayudes en el entendimiento de la palabra de esta mañana. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Una de las cosas que inquietan a muchas personas es cuando va a haber un cambio, por ejemplo, de liderazgo en cualquier ámbito en que nos encontramos, empresarial, político, de la iglesia, en fin, de las áreas que nosotros conocemos en donde hay líderes, hay personas que están dirigiendo. Y cuando el liderazgo anterior ha sido un buen liderazgo, las expectativas son muy altas para la persona que viene por delante. Bueno, cuando el liderazgo, al contrario, ha sido malo, se tiene la esperanza de que el cambio que viene va a ser para mejorar sustancialmente la situación de un país, de una iglesia, de una empresa. La mayoría de nosotros hemos sido testigos de lo uno o lo otro y que a veces funciona, pero en general muchas veces ocurre lo contrario de lo que uno espera. De anteriores administraciones que han sido relativamente buenas, aún pensando en nuestro país, sigue otra cuyo trabajo pareciera arruinar todo lo bueno que hizo el anterior. En el ámbito espiritual, esto también sucede. Y esto es sumamente triste, mis queridos hermanos, porque no hay cosa más dolorosa que de una buena generación de líderes, de una buena generación de creyentes en Dios, continúe otra que pierde su fuerza espiritual, sus valores y la conducta que Dios espera. Bueno, justamente lo anterior fue lo que sucedió en la historia pasada del antiguo pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Particularmente después de la muerte de Josué, inicia una nueva etapa en la vida de Israel. Y es Libro de los Jueces, que es donde vamos a estar comenzando esta serie nueva de mensajes. Se narran 13 o se reseña a 13 personas que Dios usó para dirigir, para liderar al pueblo en un tiempo de decadencia, en un tiempo de división nacional. Y el texto más fuerte y triste a la vez que describe este tiempo está en Jueces capítulo 2 versículo 10. Le invito a abrir su Biblia entonces en el libro de Jueces y vamos a estar en el capítulo 2 y leer ahorita el versículo 10, que es la reseña de todo lo que estaba pasando en ese tiempo. Dice así el texto: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que Él había hecho por Israel. Qué triste estas palabras. ¿Cómo es que puede llegarse a esta situación? ¿Cómo llegar hasta ahí? Bueno, lo vamos a ver con calma más adelante, pero esa es la pregunta en esta mañana. Y el título de este mensaje es Una generación sin Dios. ¿Cómo es posible que se pueda llegar a una generación sin Dios, perder a una generación? Lo que sí podemos ver en ese versículo que leímos es que después de la muerte de Josué y de toda una generación que vivió intensamente la fe en Dios y sirvió a Dios, se levanta otra generación que no sigue los pasos de esa buena generación. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, en primer lugar, esto puede suceder y nos puede suceder a nosotros cuando fallamos en no obedecer completamente a Dios. Es decir, cuando en nuestra vida cristiana tenemos una especie de obediencia a medias, pero no hay un compromiso fuerte. Eso sucede entonces cuando fallamos en no obedecer completamente a Dios. El capítulo 1, ahora sí, vean en sus Biblias, versículo 1, comienza diciendo algo que pareciera muy positivo. Vamos a leerlo. Aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo:
¿quién de nosotros subirá primero a pelear con los cananeos? Sin duda esto lo aprendieron de Josué, esto de consultarle a Dios, y eso está bien. Y deberíamos de nosotros aprenderlo en nuestra vida, en nuestras circunstancias, en cualquier decisión o en cualquier cosa que queramos emprender, consultar a Dios. Ese es el primer paso para que uno pueda de veras tener bendición de Dios. Pero el versículo 2 sorprende porque, vea, Dios les responde en el versículo 2. Y Jehová respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Qué lindo este texto, ¿verdad? Dios dando la orden de que sea la tribu de Judá o Judá el que debe subir primero, dándole seguridad de la victoria. Y ellos solo debían pelear con fe en que Dios les daría el éxito. Bueno, esto es muy importante. Orar a Dios, pero hacer nuestra parte. Son ellos los que tienen también que hacer su tarea. Esto es muy importante. Nada en la vida va a venir solamente porque lo deseemos o simplemente oremos. Tenemos que también ponernos en manos de Dios para hacer nuestra parte. Y entonces lo que tenemos en el capítulo 1, del versículo 3 al versículo 20, y en el capítulo 2, versículo 26, es un buen comienzo que tiene el pueblo con la ayuda de Dios. Judá obedece, y junto con Simeón, que es otra de las tribus ahí, derrotaron y tomaron a Gaza, Ascalón y Ecrón, que eran ciudades filisteas enemigas del pueblo de Dios. Bueno, lo hicieron porque dice el texto que el Señor estaba con ellos. Y qué especial, mis hermanos, es cuando nuestras victorias, avances y éxitos en la vida cotidiana y en la vida espiritual surgen o vienen como resultado de nuestra dependencia de Dios. Vea lo que dice el texto. Y subió, versículo 4, Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo y al fareseo, e hirieron ellos en Besec a 10,000 hombres. Y sigue así la experiencia de ellos en esos versículos. Ahora, en los versículos 12 y 13 se narran las victorias de Otoniel y Caleb. Mire lo que dice ahora, versículos 12 y 13. Y dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré Axa mi hija por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a Axa su hija por mujer. Bueno, eso es lo que narran esos versículos, que ellos tomaron porciones muy importantes de la región. Y podemos ver que el pueblo estaba creyendo en Dios y en sus promesas, pero a la vez no se estaban esforzando por cumplir su parte en lo que Dios había dicho. Bueno, mis amados hermanos, cuando caminamos con los ojos puestos en Dios y en obedecerle a Dios, Él nos va a acompañar con su bendición y nos va a ayudar con dirección clara y oportuna. ¿Alguna decisión tiene usted que tomar? ¿Algún proyecto en el que está pensando, un emprendimiento, lo que sea para mejorar? Le animo a caminar con Dios. Esta es la clave. Obedecerle para poder disfrutar de su ayuda. Y este es el ideal que debemos de tener como cristianos. Pero a veces nuestra fe y obediencia no es constante. Tenemos que aprender a tener constancia en la vida cristiana. Y esto fue lo que pasó en aquel entonces. Ahora, después de un buen inicio, mire lo que pasa. El pueblo desobedeció a Dios y no completó, no lo hizo, el proceso de posesión de la tierra que Dios le había dicho que tenía que tomar. Mire Jueces 1:19 conmigo. Dice así: y Jehová estaba con Judá, quien arrojó
a los de las montañas. Muy bueno. Pero vea lo que dice ahora. Mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Ahora, ¿no pudo porque tenían carros errados? No lo creo. Algo está pasando en el corazón del pueblo. Y mire ahora versículo 21 conmigo. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín. Y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta ese momento, hasta hoy, dice el texto. Viene conmigo ahora versículos 27 al 36. Qué interesante, dice. Tampoco Manasés arrojó a los de Betseán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tanac y a sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía, dice, en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Y así podemos seguir, hermanos. Y hermanos, si usted puede fijarse en los textos, de pronto en la narración surgen problemas. En todos esos textos que leímos dijo, mas no pudo arrojar, mas el jebuseo hizo esto, tampoco arrojó, y lo que hizo con algunos fue hacer los tributarios, y eso no es lo que tenía que hacer. Y el resultado de esta desobediencia es lo que dice en los versículos 34 al 36. Vea qué interesante. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario, en vez de echarlo, ¿verdad? Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Hermanos, cuando comenzamos a aflojar, y esto es muy importante, en nuestro caminar con Dios, van a reiniciarse los mismos males. Vamos a ver que estamos en aprietos porque empiezan a surgir los males de antes. Y las derrotas pueden ser en nuestra vida a llegar a ser cada vez mayores y pueden venir hasta dificultades económicas. Bueno, en el capítulo 1 y en el versículo 36 que leímos ahorita, se muestran los límites territoriales de los amorreos y no los del pueblo de Dios. Vea qué interesante. Cuando la obediencia es a medias, vamos a experimentar un avance de los enemigos espirituales en nuestra vida. Y esto es terrible. En nuestra lucha espiritual vamos a experimentar un avance de los enemigos y muy posiblemente derrotas espirituales, derrotas económicas, derrotas de proyectos. Y usted dice, ¿por qué? Bueno, ¿cómo se puede revertir esta situación? En los capítulo 2, versículos 1 al 9, se va a revertir esto cuando aceptamos la corrección de Dios. Cambiamos actitud, pero también cambiamos conducta. Vea conmigo capítulo 2, versículos 1 al 9. En este capítulo nos narra cómo el ángel del Señor llama a cuentas a su pueblo. Porque cuando el pueblo desobedeció a Dios en cuanto a cómo Dios le había mandado a tomar la tierra, el Señor, mire qué triste, se apartó de ellos y dejó de ayudarlos. Qué triste experiencia, hermanos, sentir eso. Que Dios se aparte de nosotros, que Dios deje de ayudarnos, porque nosotros no hemos sido obedientes completamente. Bueno, los versículos 2 al 5, mire lo que dice. Bueno, vamos a leer ahí. Dice el versículo 1, comencemos ahí. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás el pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Dios está reclamando al pueblo. Y mire lo que dice ahora el versículo 3. Versículo 3. Por tanto, yo también digo,
no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Vamos, hermanos, esto es terrible, especialmente los versículos 1 y 2 le dice Dios y les recuerda que Él tanto había hecho por ellos, como en nuestra vida también lo hace. A ellos los sacó de Egipto, a nosotros nos ha sacado de muchas situaciones, nos ha liberado de cosas difíciles y los trajo a la tierra prometida. Les recuerda que Él jamás invalidará su pacto, porque Dios jamás no va a cumplir jamás con las cosas que Él dice. Él siempre las va a cumplir. Bueno, les reclama por no haber oído su voz y directamente les reprocha por qué hicieron esto. Y el versículo 3 viene con el por tanto, como si fuera el final de un juicio y la sentencia. Primero, que Dios no va a expulsar a sus enemigos. 2, que estos enemigos les harán la vida imposible. Y 3, que los dioses de esos pueblos serían un tropezo, una trampa para sus vidas. Bueno, el resultado de esta confrontación dura y directa de Dios está en los versículos 4 y 5, cuando dice que el pueblo alzó la voz y lloró. Y llaman el nombre de aquel lugar Boquim, que significa los que lloran. Pero la sentencia, vea qué interesante, a pesar del llanto y todo, la sentencia ya estaba dada. Y esta vez ni el lamento ni el llanto iba a cambiar la decisión de Dios. Estamos viviendo tiempos muy duros, queridos hermanos. Quizás es tiempo de examinar cómo ha sido nuestro caminar con Dios aún antes de la pandemia. Es tiempo de tener nuestro propio Boquim, nuestro propio llanto, nuestro alzar la voz y llorar. Un tiempo de llanto, de dolor por nuestro propio alejamiento de Dios, si es que está ocurriendo en su vida en este momento. Y la pregunta es, ¿en quién confiamos en nuestra vida diaria y en nuestra supervivencia, incluso en medio de esta pandemia? La tristeza es buena cuando se producen cambios en nuestro corazón, cuando se producen cambios de actitud y de conducta, cuando ya no vamos a ser los mismos. Y yo le invito, si es su caso, a recordar primero todo lo bueno que Dios ha hecho en su propia historia y a volver su corazón a Él si ha dejado de obedecerle de manera completa. Dejar una vida mediocre, solo pasándola a medias tintas, y comprometerse con el Dios, y sé que lo puede hacer en su vida y usted lo puede decir y Dios va a ayudarle. Por último, si no hay cambios en nosotros como generación actual que estamos ahorita, en el capítulo 2, versículos 10 al 22, nos dice que si no hacemos cambios, se puede levantar otra generación de nosotros que no conoce a Dios, y eso es muy, muy triste. Ahora, ¿cómo se levanta esta generación? Miren lo que dice el versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Cómo se levanta esta generación? Ese versículo es clave y dice, más bien uno se pregunta, ¿por qué no conocían al Señor ni la obra que él había hecho por ellos? ¿Qué pasó? Bueno, tal vez para entender esto tenemos que ir a Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9. Vaya conmigo a Deuteronomio, capítulo 6, versículos 6 al 9, porque aquí está lo que Dios esperaba de los padres hacia las generaciones que vienen después de ellos.
Mire lo que dice Deuteronomio 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón en primer lugar. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estén en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hermanos, yo creo que una de las razones es de que se levante una generación que no conozca a Dios es por la falla de los padres, de nosotros, en no enseñar a los hijos acerca de Dios, primeramente con nuestro ejemplo, pero también con palabras, e incluso aquí habla de poner cosas en las paredes y en las puertas. La falla nuestra que quizás tenemos que reconocer, no para sentirnos mal, sino para revertir esto, orar, cambiar nosotros, tal vez pedir perdón en algunos momentos. Y yo quisiera, más que señalar esto, pensar en cómo remediarlo. Y en un contexto y en un mundo que está ahogando el tiempo de los padres, que casi no ven a los hijos y no hablan, en primer lugar quiero hablarle a las madres. Queridas hermanas, su principal ministerio, tenga por seguro, no importa el ministerio que usted tenga en la iglesia o fuera, su principal ministerio es cuidar a sus hijos y enseñarles acerca de Dios con su ejemplo y sus palabras. Dios le permitió tener un hijo o varios hijos, y la responsabilidad sobre ellos no recae en la iglesia primeramente. Y a los padres, a los varones, qué importante es la figura paterna, qué importante. Algunos creen que sin tener un padre a su lado, y otros, aunque lo tengan físicamente, emocionalmente está ausente. Y hay muchos resultados nefastos de esto. Estamos viendo, por ejemplo, generaciones de hombres feminizados que crecieron solamente con modelos femeninos y no pudieron aprender cómo ser hombres. Si el Señor le está hablando a usted, hermano que me escucha, al respecto, pero padres y madres en general, tomemos un tiempo para pedir perdón al Señor, acepte el perdón de Dios y sea como Dios quiere que usted sea en el trato y en la enseñanza acerca de Dios con su ejemplo y palabra a sus hijos. Y quiero hablarle a los jóvenes también. Lo anterior que hemos expuesto sobre los padres no significa que ustedes están destinados al fracaso o a la mediocridad en su vida, en todas las áreas, pero también espiritualmente. Es más, muchos hijos, y eso está en la Biblia también, usted puede leer en Primera y Segunda de Crónicas, muchos hijos que tuvieron padres malos en la Biblia y bien malos, fueron excelentes personas y creyentes firmes en Dios. Aprendieron del mal de los padres y en sus corazones dijeron: yo no voy a ser así. Así que no tome como excusa decir que sus padres no le dieron ejemplo, porque usted puede tomar sus propias decisiones correctas en la mano de Dios. Y el triste final del capítulo 2, en los versículos 11 al 23, es increíble. Mire lo que dice capítulo 2, versículos 11 al 23. Bueno, es un pasaje largo, pero lo que dice el texto, y vamos con solo leer el versículo 11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Mire lo que dice el 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y fueron tras otros dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Y usted puede leer ahí lo terrible como termina este capítulo 2. Bueno, se repite, versículo 11, e hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y se dice que dejaron a Dios tras otros señores. Comenzaron a confiar en otros para el sustento y la seguridad de sus vidas,
Esto está pasando hoy en la vida de muchas generaciones de creyentes que han seguido después de buenas generaciones. Es decir, traicionar a Dios es tremendo, es duro. El pueblo entonces cae en idolatría, Dios los castiga con opresión, luego claman a Dios cuando están oprimidos con el agua al cuello, como suele suceder que a veces clamamos a Dios solo así. Dios escucha el clamor por su misericordia, les daba liberación por medio de jueces que les traían reposo, pero eso es un círculo. Y este libro de Jueces describe 7 fracasos, 7 tiempos de servidumbre y 7 liberaciones. Pero este no es el modelo que Dios quiere para nosotros hoy. Queridos amigos, hermanos, seamos, y esto, solo 2 cosas quiero terminar. Seamos una generación que está con Dios y le obedece. Comprométase usted, no espere que otro lo haga. Usted y yo, comprometámonos a ser esa generación que está con Dios, que quiere a Dios, que quiere seguirle y le obedece. Esto va a ser tremendamente usado y Dios va a bendecir su vida como nunca. Y número 2, padres, estamos a tiempo, quizás estamos a tiempo, pero levantemos una generación que sigue al Señor, y para esto hay que trabajar con los hijos. Que el Señor de veras derrame su bendición y anime nuestro corazón para seguir adelante en medio de una generación y de generaciones que parece que están en rebeldía con Dios. Nosotros podemos comprometernos con Él y podemos volver a enseñar a nuestros hijos con nuestro ejemplo y nuestras palabras. Que Dios bendiga sus vidas. Iglesia, adelante, sigamos orando unos por otros.